Melanoma de piel, etiología y patogenia. El 96% de los cánceres de piel corresponden a tumores de piel no melanoma, dentro de los cuales el 75% corresponde al carcinoma vasocelular y un 20% a carcinoma epidermoide. El melanoma maligno de la piel representa un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, dada su agresividad, es el responsable de la mayoría de los fallecimientos ocasionados por cáncer de piel. El melanoma se define como una proliferación neoplásica maligna de melanocitos. La mayoría de las veces se origina a partir de melanocitos de la unión dermoepidérmica. También pueden originarse a partir del componente intradérmico de un neomelanocítico preexistente. Según la OMS, la incidencia del cáncer de piel melanoma y no melanoma ha aumentado en las últimas décadas. Se estima que el año 2012 ocurrieron 232.130 casos de melanoma a nivel mundial, con una mortalidad de 55.488 individuos del mismo año, aumentando considerablemente con la edad y afectando principalmente a los hombres. El informe actual de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer sobre Chile corresponde al año 2008, el cual estima 434 casos, asociados a una supervivencia de un 69% a los 5 años para los hombres, comparado con un 82% para las mujeres. En el caso de Chile, se ha experimentado un aumento de un 105% de su incidencia entre los años 1992 y 1998. En cuanto a la mortalidad, entre el 1983 y el 2008 se registraron 2.917 defunciones por melanoma, equivalentes al 55,17% de todas las defunciones por cáncer de piel de todo el periodo, donde los hombres representaron el 52,11%. En cuanto a la etiología del melanoma, no se conoce una causa clara de esta. Sin embargo, se sabe que existe una serie de factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar este tumor. La identificación de los factores de riesgo permite optimizar la prevención primaria y el reconocimiento precoz. Los factores de riesgo se pueden clasificar en factores del individuo y en factores ambientales. Factores del individuo. Presencia de nevos congénitos. Son lunares que están presentes al nacer o que aparecen en la primera infancia. El riesgo de desarrollar un melanoma está directamente relacionado con el tamaño de estos. Pueden tener transformación maligna hasta en un 5% de los casos. Nevos melanocíticos. Corresponden a neoplasias benignas de melanocitos adquiridos en el transcurso de la vida. Presentan un riesgo variable según el tipo, tamaño, número y localización. Las personas que presentan más de 50 nevos melanocíticos comunes tienen un factor de riesgo 3 veces superior al de la población normal, y las personas que tienen más de 100 nevos tienen 7,6 veces más riesgo de desarrollar un melanoma. El tamaño de los nevos, mayor a 5 milímetros, también se correlaciona con un aumento de riesgo de presentar melanoma. 3/4 de los melanomas se originan de nuevo, es decir, sin relación con lesiones melanocíticas preexistentes. Antecedente personal. Aproximadamente entre un 1 y un 12% de los pacientes que han presentado un melanoma desarrollarán una segunda lesión. Presencia de nevo displásico aislado. Tienen mayor riesgo de desarrollar melanoma. La remoción profiláctica de los nevos atípicos no elimina el riesgo de desarrollar melanoma en la piel aparentemente sana. Síndrome de nevo displásico. Aparición de melanomas en uno o más familiares de primer y segundo grado, donde hay presencia de un gran número de nevos, normalmente más de 50, algunos de los cuales son atípicos y de tamaño variable, y con presencia de características histológicas distintivas. El riesgo de tener melanoma en estos pacientes se multiplica por 100. Aproximadamente el 50% de ellos desarrolla melanoma antes de los 50 años. Asimismo, se determinó que existían individuos con este tipo de lesiones fuera de un contexto familiar de melanoma, y con un número inferior de nevos atípicos, que presentaban un mayor riesgo de presentar melanoma que la población general, aunque inferior al de los casos familiares. En este caso probablemente autosómico dominante, y su presencia se ha relacionado con mutaciones en el gen CDKN2A. Piel tipo 1 y 2. Corresponde a individuos de piel blanca, cabello rubio o pelirrojo, de ojos azules o verdes, con incapacidad para broncearse y que la exposición solar mantenida puede presentar una quemadura tipo A eritematosa. Los pacientes de raza negra tienen una incidencia 10 veces menor que los de la raza blanca. Pacientes inmunosuprimidos, trasplantados que estén en tratamiento con agentes inmunosupresores, enfermedades hematológicas, SIDA, etc. Presentan un mayor riesgo de padecer melanoma que los pacientes inmunocompetentes. Factores hormonales y reproductivos. Se cree que los estrógenos y la progesterona estimulan la proliferación melanocítica. De ahí la relación que se ha establecido con el uso de anticonceptivos orales, el embarazo y el cáncer de mama. Scleroderma pigmentoso.
enfermedad de herencia autosómica recesiva, considerada como un factor de riesgo para la aparición de melanoma, caracterizada por la incapacidad hereditaria para reparar los daños del ADN por la radiación ultravioleta. Mutaciones de los genes CDKN2A, CDK4, receptor de melanocortina 1, P53 y otros, que se explicarán más adelante. Factores ambientales. La radiación ultravioleta. La Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer determinó que la radiación ultravioleta es el principal factor ambiental y a la vez modificable, cancerígeno tipo 1. Los rayos ultravioleta se dividen en dos tipos: UVA, que equivale al 95% de la radiación total; UVB, correspondiente al 5% restante, pero más relacionado con daño celular y neoplasias. La intensidad de esta radiación depende de varios factores. Hora del día. Hay más intensidad a la exposición al mediodía, donde el sol está en el punto más alto. Latitud. La radiación es más intensa en la zona del ecuador y sus cercanías, mientras que disminuye a medida que se aleja de este. Altitud. La intensidad aumenta a mayor altura sobre el nivel del mar. Condiciones meteorológicas. Nubosidades funcionan como un filtro parcial para la radiación. Reflexión. La radiación es reflejada en superficies como agua, nieve, arena, donde el rango de reflexión va de un 1% hasta un 90% dependiendo de la superficie. La exposición solar aguda, intensa e intermitente, en especial de carácter recreativo, se valora mediante antecedentes de quemaduras solares, asociadas a un alto riesgo de proliferación neoplásica. Con la exposición solar crónica a la radiación ultravioleta, ocurren modificaciones en el DNA que de forma natural son reparadas por los mecanismos celulares de escisión de nucleótidos y escisión de bases. El efecto acumulativo de estas modificaciones no reparadas puede desencadenar la aparición de mutaciones puntuales en genes diana, como el gen supresor de tumores P53. Cámaras de bronceado, que aumentan el riesgo de cáncer y de piel en general. Protectores solares, factor importante de reducción de riesgo de melanoma. Localizaciones geográficas con deflexión de la capa de ozono y latitudes cercanas al ecuador. En cuanto a la patogenia del melanoma, está escrito que los factores es un proceso que se desarrolla en muchas fases e implica la activación de mutaciones de protooncogenes y la pérdida de la función de los genes supresores de tumores. Dentro de las mutaciones más importantes encontramos las relacionadas a la vía de la proliferación celular, las cuales se presentan con mayor frecuencia en melanomas esporádicos. A este grupo pertenecen la mutación del protooncogen BRAF, que codifica una sinasa de serina treonina posterior a RAS y que está presente en el 60 a 70% de los melanomas, y las mutaciones activadoras del NRAS, que tan solo se observan en un 10 a 15% de estos. Otro grupo de alteraciones genéticas son las que comprometen la regulación de la supervivencia melanocítica, tales como mutaciones en el gen supresor de tumores PTEN, que normalmente regula a la baja la vía de señalización P13K-AKT y está presente en un 20% de los melanomas. Los melanomas que surgen en zonas sin exposición solar tienen mucha más probabilidad de presentar mutaciones activadoras en el receptor tirosina quinasa c-KIT, que es previo tanto a RAS como a PI3K-AKT, que en NRAS o en BRAF. Existen mutaciones que afectan tanto a la vía de proliferación celular como de supervivencia celular, y que se observan tanto en melanoma esporádico como familiar. Estas son las que dañan al gen CDKN2A, asociado a la codificación de tres genes supresores de tumores diferentes: P15-INK4B, P16-INK4A y P14-ARF. P16-INK4A participa normalmente en la progresión del ciclo celular, ejerciendo una regulación negativa al inhibir las sinasas dependientes CDK4 y dependientes CDK6, influyendo en la proliferación celular. Por otro lado, P14-ARF inhibe comúnmente la actividad de MDM2, la cual mantiene activa la función de P53. Al encontrarse mutada P14, queda activa MDM2 y por lo tanto P53 permanentemente bloqueada, favoreciendo una mayor supervivencia de células alteradas. Con menor frecuencia se pueden encontrar mutaciones en la vía de producción de melanina, pigmento protector ante el daño que realizaría la luz ultravioleta sobre el ADN. Las más frecuentes son alteraciones en el gen del receptor de melanocortina 1, genes reguladores de la señalización del receptor de melanocortina, y el gen TIR, que codifica la tirosinasa, enzima necesaria para sintetizar melanina. El melanoma parece desarrollarse en forma escalonada a partir de lesiones precursoras, las cuales pueden ser gatilladas mayormente por la exposición a la luz ultravioleta o la susceptibilidad genética del individuo. Se ha comprobado en neomelanocíticos la presencia de mutaciones en BRAF o en RAS. No todas estas lesiones progresan a melanoma, debido a que P16 mantiene su función protectora mediante la detención permanente del crecimiento celular. La mutación en el gen CDKN2A, que afecta principalmente a la producción normal de P16, y la pérdida del gen PTEN, que regula la baja de la supervivencia celular, determina la progresión a nevodisplásico.
Posteriormente, los melanocitos alterados adquieren la habilidad de proliferar horizontalmente en la epidermis, incrementando el grado de atipia celular, etapa que denominaremos fase de crecimiento radial o melanoma in situ. La pérdida de las E-caderinas y la expresión de N-caderina permite que las células malignas invadan la membrana basal y proliferen verticalmente en la dermis con mayor potencial metastásico. Finalmente, mutaciones en P53 permiten que esta susceptibilidad genética del individuo. Se ha comprobado en neomelanocíticos la presencia de mutaciones en BRAF o en RAS. No todas estas lesiones progresan a melanoma, debido a que P16 mantiene su función protectora mediante la detención permanente del crecimiento celular. La mutación en el gen CDKN2A, que afecta principalmente a la producción normal de P16 y la pérdida del gen PTN, que regula la baja de la supervivencia celular, determina la progresión a nevo-displásico. Posteriormente, los melanocitos alterados adquieren la habilidad de proliferar horizontalmente en la epidermis, incrementando el grado de atipia celular, etapa que denominaremos fase de crecimiento radial o melanoma in situ. La pérdida de las E-caderinas y la expresión de N-caderina permite que las células malignas invadan la membrana basal y proliferen verticalmente en la dermis con mayor potencial metastásico. Finalmente, mutaciones en P53 permiten que estas células melanocíticas malignas se distribuyan en linfonodos cercanos, tejido subcutáneo, pulmón y cerebro. Como conclusión, el melanoma maligno cutáneo se caracteriza por su agresividad biológica y su alta mortalidad. Durante los últimos años se ha producido un notable aumento en su incidencia, lo que ha llevado a implementar importantes medidas de prevención, sobre todo asociadas a disminuir la exposición solar de riesgo. Además, se han desarrollado nuevas líneas de investigación enfocadas a pesquisar los múltiples factores de riesgo relacionados y establecer los principales mecanismos patogénicos implicados en el desarrollo de esta neoplasia. La descripción de las múltiples mutaciones implicadas en la patogenia ha permitido explicar la sucesión de eventos que lleva a la malignización y metástasis del melanoma, siendo incluso útil para establecer nuevas líneas terapéuticas, como los inhibidores de BRAF, mutación presente en el 50% de los afectados.